Señor, me arrepiento, recibo tu perdón y creo que tu gracia me transforma hoy. ¿Cuántas veces has dicho Dios, perdóname, y al día siguiente volviste a sentir ese mismo peso en el pecho? Como si las palabras hubieran salido de tu boca, pero no hubieran llegado a ningún lugar. Como si el cielo estuviera cerrado. Como si Dios no hubiera escuchado. ¿Y sabes lo que es más perturbador? Puede que realmente no haya escuchado. No porque Él sea sordo. No porque no te ame. Sino porque faltó algo. Una frase. Una sola frase que la mayoría de los cristianos nunca dice cuando pide perdón. Y hoy vas a descubrirla. Antes de continuar, necesito que hagas algo conmigo ahora mismo. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Y repite estas palabras con todo tu corazón. Señor, hoy me presento ante ti con el alma abierta y el corazón quebrantado. No vengo con palabras perfectas ni con manos limpias. Vengo tal como soy, cargado de errores, de silencios que no debí guardar, de palabras que no debí decir. Tú conoces cada rincón de mi alma, cada pensamiento que nunca confesé en voz alta, cada herida que causé y que me causaron. Hoy, Padre, no solo digo perdóname, hoy digo, reconozco lo que hice. Entiendo el daño que causé. Y me comprometo, con tu ayuda, a cambiar. Lava mi corazón, Señor. Hazme nuevo. Porque sé que tu misericordia es más grande que cualquier error que yo haya cometido. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí. Vamos a hablar de algo que muy pocos pastores se atreven a decir desde el púlpito. Algo que está en la Biblia, claramente escrito, pero que muchos prefieren ignorar porque incomoda. Porque desafía la idea cómoda del perdón fácil. Del solo dilo y listo. Del repite esta oración y todo quedará resuelto. La verdad bíblica es más profunda. Y para entenderla, necesito contarte la historia de uno de los personajes más polémicos del Antiguo Testamento. Un hombre que pidió perdón a Dios. Un hombre que lloró, que se humilló, que ayunó. Y sin embargo, las consecuencias de su pecado no desaparecieron. Estamos hablando del rey David. Todos conocen la historia del Salmo 51. David, después de cometer adulterio con Betsabé y ordenar indirectamente la muerte de Urías, su esposo, escribe una de las oraciones de arrepentimiento más hermosas de toda la Biblia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es un texto poderoso, conmovedor, genuino. Y Dios lo perdonó. El profeta Natán le dijo claramente, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. 2 Samuel 12 y 13. Pero aquí viene lo que nadie quiere escuchar. Lo que hace que esta historia sea tan incómoda, tan real, tan necesaria para entender lo que significa realmente el perdón. Dios perdonó a David. Pero las consecuencias siguieron. El hijo que había nacido de ese adulterio murió. La familia de David se desintegró. Su propio hijo Absalón se rebeló contra él, lo persiguió, intentó matarlo. Hubo violencia, traición, muerte dentro de su propio hogar. Y todo esto, después del perdón. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no cumplió su promesa? ¿Acaso el perdón de David no fue real? Sí fue real. Completamente real. Pero aquí está la distinción que la mayoría de las personas no comprende, y que es la clave de todo lo que estamos hablando hoy. Existe una diferencia enorme entre el perdón de la culpa y la restauración de las consecuencias. Cuando Dios perdona, Él borra el registro eterno de tu pecado. Tu relación con Él es restaurada. El castigo eterno es removido. Eso es gracia pura. Eso es el Evangelio. Eso es real y poderoso. Pero el perdón divino no actúa como una goma de borrar en el mundo físico y relacional. Las semillas que sembraste siguen creciendo. Las personas que heriste siguen cargando esas heridas. Los hábitos que formaste no desaparecen con una oración. El tejido de confianza que rompiste no se reconstruye solo porque hayas llorado delante de Dios. Y aquí es donde aparece la frase que la mayoría olvida decir. No es una frase mágica. No es un conjuro. Es una declaración de responsabilidad. Una confesión que va más allá del perdóname Señor y entra en el territorio más difícil del arrepentimiento genuino. La frase es esta, me hago responsable de las consecuencias. Eso fue lo que David no pudo evitar. Él pidió perdón.
Dios lo perdonó. Pero David tuvo que vivir con las consecuencias. Tuvo que ver cómo su familia se destruía. Tuvo que huir de su propio hijo. Tuvo que llorar la muerte de personas que amaba, sabiendo que sus decisiones habían contribuido a eso. Y eso no significa que Dios lo abandonó. Al contrario. Dios estuvo con David en cada momento de esas consecuencias. Lo sostuvo. Lo consoló. Siguió llamándolo hombre conforme a mi corazón. Pero no eliminó las consecuencias, porque hacerlo hubiera sido negar la realidad del mundo que él mismo creó. Vivimos en un mundo de causas y efectos. De siembras y cosechas. Y ese principio no se suspende con una oración, por más sincera que sea. Entonces, ¿qué significa pedir perdón de verdad, según la Biblia? Significa reconocer el pecado sin excusas. Significa sentir genuinamente el dolor que causaste. Significa comprometerte a cambiar tu comportamiento. Y significa aceptar, con humildad y con fe, que las consecuencias de tus acciones pueden seguir presentes, y que aún así, Dios puede hacer algo hermoso en medio de ellas. David no se quedó paralizado por la culpa después del perdón. Se levantó. Siguió adorando. Siguió gobernando. Siguió escribiendo salmos que hasta hoy son leídos por millones de personas en todo el mundo. Porque el perdón genuino no te aplasta. Te transforma. Pero esa transformación exige honestidad total. No solo con Dios. También contigo mismo. Y muchas veces, también con las personas a quienes heriste. Hay otra historia bíblica que pocas veces se cuenta completa. Una historia que aparece en el Nuevo Testamento y que tiene todo: drama, traición, arrepentimiento, y dos finales completamente diferentes para dos hombres que cometieron errores parecidos. Estamos hablando de Pedro y Judas. Los dos fallaron a Jesús en la misma noche. Judas lo entregó por 30 monedas de plata. Pedro lo negó 3 veces, jurando que no lo conocía. 2 traiciones. 2 hombres que habían caminado junto a Jesús, que habían escuchado sus enseñanzas, que habían visto sus milagros. Y los dos, en el momento de la prueba, lo abandonaron. La diferencia no estuvo en el tamaño del pecado. La diferencia estuvo en lo que cada uno hizo después. Judas sintió remordimiento. Eso está claramente escrito en Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas devolvió el dinero. Reconoció que había pecado. Incluso dijo: he pecado entregando sangre inocente. Pero Judas no fue a buscar a Jesús. No buscó restauración. No esperó en fe. Se fue, y se ahorcó. Pedro también lloró. Lucas 22, 62 dice simplemente: y saliendo fuera, lloró amargamente. No hay descripción más devastadora de arrepentimiento en todo el Nuevo Testamento. Pedro lloró amargamente. Ese hombre que había dicho: aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Ese mismo hombre que sacó una espada para defender a Jesús en el jardín. Ese mismo Pedro quedó reducido al llanto en la oscuridad de la noche. Pero Pedro esperó. Pedro se quedó. Pedro estaba entre los discípulos cuando llegaron las noticias de la resurrección. Pedro corrió hacia la tumba vacía. Y Pedro fue específicamente mencionado por el ángel cuando les dijo a las mujeres: id, decid a sus discípulos, y a Pedro. Marcos 16, 7. ¿Por qué y a Pedro? Porque Jesús sabía que Pedro podía estar pensando que ya no tenía lugar entre los discípulos. Que su negación lo había descalificado para siempre. Y Jesús, con esa mención específica, le estaba enviando un mensaje: tú todavía eres parte de esto. Todavía te busco. Todavía te necesito. Y luego vino la escena más restauradora de todos los evangelios. En Juan 21, después de la resurrección, Jesús se aparece a los discípulos junto al mar de Tiberias. Ellos habían estado pescando toda la noche sin atrapar nada. Jesús los llama desde la orilla, les dice que echen la red al lado derecho, y la red se llena de peces. Pedro, cuando reconoce que es el Señor, se lanza al agua y nada hasta la orilla. Y entonces sucede algo que muchos pasan por alto. Jesús ya tenía fuego encendido, con pescado y pan. Él ya había preparado el desayuno. No esperó que Pedro llegara con sus manos vacías para darle algo. Ya había provisto. Ya estaba esperando. Y después del desayuno,
Jesús le hace a Pedro la pregunta 3 veces, ¿me amas? 3 veces. Una por cada negación. No para humillarlo. No para restregárselo en la cara. Sino para darle a Pedro la oportunidad de reemplazar cada no lo conozco con un sí, te amo. Eso es restauración. Eso es lo que el perdón genuino produce cuando va acompañado de la frase que mencionamos antes, la aceptación de la responsabilidad y la disposición a ser restaurado. Pedro no solo dijo, perdóname. Pedro se mantuvo en la comunidad de los creyentes. Pedro estuvo presente. Pedro se dejó encontrar por Jesús. Y esa disponibilidad para ser encontrado, para ser restaurado, para volver a empezar, esa fue la diferencia entre él y Judas. Judas también podría haber sido restaurado. Jesús era perfectamente capaz de perdonar también a Judas. Pero Judas no esperó. Judas decidió que su pecado era demasiado grande para la gracia. Y esa decisión, esa conclusión de que no hay perdón posible para mí, fue en sí misma la tragedia definitiva. ¿Cuántas personas hoy están viviendo la historia de Judas sin necesidad? ¿Cuántas personas cargan con culpas que ya fueron perdonadas, pero que no han podido soltar porque nunca se permitieron ser restauradas? ¿Cuántas personas dicen Dios, perdóname, pero en su corazón creen que Dios no puede perdonarlas realmente? O que no merecen ese perdón. O que ya fallaron demasiadas veces. La frase que falta no siempre es de reconocimiento de consecuencias. A veces, la frase que falta es mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Creo que tu perdón es para mí también. Porque pedir perdón sin creer que serás perdonado no es fe. Es religión vacía. Es un ritual sin vida. Es pronunciar palabras que tu corazón no está dispuesto a recibir. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice puede que te perdone. No dice te perdonará si eres lo suficientemente sincero. Dice, Él es fiel. Él es justo. El perdón es la respuesta garantizada a la confesión genuina. Entonces, ¿cuál es la frase clave que la mayoría olvida decir? Depende de dónde estás. Si eres como David, la frase es, me hago responsable de las consecuencias y confío en que Dios puede hacer algo hermoso en medio de ellas. Si eres como Pedro, la frase es, me quedo. Espero. Me dejo restaurar. Si eres como Judas en el momento más oscuro, la frase que necesitas decir, antes que cualquier otra cosa, es, creo que tu gracia es suficiente incluso para mí. El perdón de Dios no tiene letra pequeña. No tiene condiciones ocultas. No vence después de cierto número de errores. No se agota. No discrimina. La única puerta que puede cerrarlo es la que tú mismo cierras desde adentro, cuando decides que tu pecado es más grande que su gracia. No lo es. Nunca lo será. Hoy, si sientes ese peso, si hay algo en tu historia que todavía te persigue, si has pedido perdón muchas veces y aún así no sientes paz, pregúntate honestamente, ¿estoy aceptando las consecuencias con fe? ¿Estoy dispuesto a quedarme y ser restaurado? ¿Estoy creyendo de verdad que su perdón es para mí? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es no, esa es la frase que falta. Esa es la oración que todavía no has hecho completa. Hazla hoy. Completa. Con todo tu corazón. Y verás la diferencia. Señor, recibo tu perdón. No solo lo pido. Lo recibo. Creo que soy perdonado. Y con esa certeza, me levanto y sigo.